Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio con la lectura de la separata 12 del plan lector. Ahora, ya como terminamos con el Inmortal de Borges, ahora damos inicio con la lectura del Tonel de Amontillado. El Tonel de Amontillado pertenece a un escritor norteamericano de la corriente literaria, el romanticismo. Me refiero a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un autor romántico que destacó en el ensayo, en la poesía y más resalta en el cuento de terror, en el cuento corto de terror de carácter policial, donde está inmerso el asesinato, el misterio, la incertidumbre, el peligro entre lo que es la vida y la muerte. ¿Bien? Entonces, Edgar Allan Poe es considerado el maestro del cuento moderno. Siempre un escritor destaca en algo. Claro, hay escritores que destacan con mayor mérito y otros no. Es una producción más, pero en el caso de él es un maestro. En el caso peruano, por ejemplo, el quien destaca en el cuento corto y breve, los maestros del cuento son Abraham Valdelomar y Julio Ramón Rivero. Fue dentro del contexto del cuento. Y en el panorama mundial, en el cuento de terror y el misterio, en el cuento corto, la narrativa sobresaliente de gran misterio, donde hay bastante sugestión, es Edgar Allan Poe, considerado un maestro. Y es más, que compuso obras en novela, en ensayo, en poesía y más en el cuento. En esta oportunidad tenemos el tonel de Amontillado. El tonel de Amontillado corresponde a, como decir en otra traducción, la barrica de Amontillado. Está relacionado en el contexto del vino y el negocio, ¿bien? Y la venganza. Tenemos acá, hasta había yo soportado hasta donde me era posible las 1000 ofensas de que Fortunato me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que profería amenaza alguna. Me vengaría a la larga. Esto quedaba definitivamente decidido, pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Bien, entonces, téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque en otros sentidos era hombre de respetar y aún de temer. Enorgullecíase de ser un consignor en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que finge se adapta al momento y a la oportunidad a fin de engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y en alhajas, Fortunato era un impostor como todos sus compatriotas, pero en lo referente a vinos añejos, procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido, experto en vendimias italianas, ya, vendimias italianas, compraba con largueza todos los vinos que podía. Anochecía ya una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema cuando encontré a mi amigo. Acercóseme con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. Disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje de rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles.
Me sentí tan contento al verle que me pareció que pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. Mi querido Fortunato, le dije, qué suerte haberle encontrado. Qué buen semblante tienes. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por Amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo? Exclamó Fortunato. ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. Y a mitad de carnaval tengo mis dudas. Insistí, pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio. ¿Amontillado? Tengo mis dudas. ¿Amontillado? Y quiero saber de ellas. Amontillado, ¿cómo estás ocupado? Me voy a buscar a Lucchesi. Si hay alguien con sentido crítico, es él. Me dirá que Lucchesi es incapaz de distinguir entre Amontillado y Jerez. Y sin embargo, no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo. Ven, vamos. ¿A dónde? A tu bodega. No, amigo mío, no quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado y Lucchesi, no tengo nada más que hacer. Vamos. No, amigo mío, no se trata de tus ocupaciones, pero veo que tienes un fuerte catarro. Las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre. Vamos, lo mismo. Este catarro no es nada, Amontillado. Te has dejado engañar. En cuanto a Lucreci, es incapaz de distinguir entre Jerez y Amontillado. Ya, aquí me detengo. Aquí aparece Lucreci. En otros textos de otra traducción es Lucchesi. Bien, y como lo dije, por ejemplo, en otras es barril de amontillado y en otras es barrica y en este caso es tonel, son sinónimos nada más, ¿bien? Es cuestión de editor. Prosigo con la lectura. En cuanto a Lucreci, es incapaz de distinguir entre Jerez y amontillado. Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo, yo me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome una roquelaure, dejé que me llevara apresuradamente a mi palacio. No encontramos sirvientes en mi morada. Habíanse escapado para festejar alegremente el carnaval. Como les había dicho, que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes expresas, dándole órdenes expresas de no moverse de casa, estaba bien seguro de que todos ellos se habían marchado. De inmediato apenas les hube vuelto la espalda, saqué 2 antorchas de sus arnillas y entregando una a Fortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones, hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol, mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresors. Mi amigo caminaba tambaleándose y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro. El tonel, dijo. Está más adelante, contesté. Pero observa las blancas telarañas que brillan en las paredes de estas cavernas. Se volvió hacia mí y me miró con los ojos con veladas pupilas que destilaban el flujo de su embriaguez. ¿Salitre? Preguntó después de un momento. Salitre, repuse. ¿Desde cuándo tienes esa tos? El violento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. No es nada, no es nada, dijo por fin. Vamos, declaré con decisión. Volvamos, tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz como en un tiempo lo fui yo.
Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos, pues, de lo contrario, te enfermarás y no quiero tener esa responsabilidad. Además, está Lucreci, que, basta, dijo Fortunato. Esta no es nada y no me matará. No voy a morir en un acceso de tos. Ciertamente que no, repuse. No quería alarmarte innecesariamente. Un trago de este medo nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que había extraído de una larga hilera de la misma clase colocada en el suelo. Bebe, agregué, presentándole el vino. Mirándome de soslayo, alzó la botella hasta sus labios. Detúvose y me hizo un gesto familiar, mientras tintineaban sus cascabeles. Brindo, dijo, por los enterrados que reposan en torno de nosotros. Y yo brindo porque tengas una larga vida. Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. Estas criptas son enormes, observó Fortunato. Los Montesor, repliqué, fueron una distinguida y numerosa familia. He olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en campo de azur, el pie aplasta una serpiente rampante, cuyas garras se hunden en el talón. Y el lema, Nemo, me impune la cid. Muy bien, dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El Médoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato, por encima del codo. Mira, como el salitre va en aumento, dije. Abunda como el moho en las criptas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. Ven, volvamos antes de que sea demasiado tarde. La tos. No es nada, dijo Fortunato. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de medo. Rompí el cuello de un frasco de grape y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba. Gesticulando en una forma que no entendí, lo miré, sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprendes? No, repuse. Entonces, ¿no eres de la hermandad? ¿Cómo? ¿No eres, no eres masón? Oh, sí, exclamé. Sí lo soy. ¿Masón? Oh, sí, exclamé. Sí lo soy. ¿Tú, un masón? Imposible. Un masón, insistí. Haz un signo, dijo él. Un signo. Mira, repuse, extrayendo de entre los pliegues de mi roquelaure una pala de albañil. Te estás burlando, exclamó Fortunato, retrocediendo algunos pasos. Pero vamos a ver ese amontillado. Puesto que lo eres, dije, guardando el utensilio y ofreciendo otra vez mi brazo a Fortunato, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendimos, seguimos adelante y luego de bajar otra vez, llegamos a una profunda cripta donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraba. En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa, contra sus paredes que se habían apilado restos humanos que subían hasta la bóveda, como puede verse en las gotas grandes, en las grandes catacumbas de París. Tres lados de esa cripta interior aparecían ornamentadas de esta manera. En el cuarto, los huesos se habían desplomado y hacían dispersos en el suelo, formando en una parte un
amontonamiento bastante grande. Dentro del muro, así expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta a nicho o nicho interior, cuya profundidad sería de unos 4 pies, mientras su ancho era de 3 y su alto de 6 o 7. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que solo constituía el intervalo entre dos de los colosales soportes del lecho de las catacumbas. Bien, entonces a partir de acá voy a pedir que algunos alumnos puedan leer el texto de este cuento. Bien, entonces estamos en el contexto narrativo en que dos amigos se encuentran, pero el cuento se inicia en que cierto el caballero, el personaje principal, tenía en mente que Fortunato le había ofendido en muchísimas oportunidades, pero en su mente estaba que tenía que consumirse en una venganza. Y llegó la oportunidad en que en el día de carnavales se encuentra con su amigo disfrazado, con sus cascabeles y su cono de gorros, etc. Y lo lleva con cierta artimaña de haber adquirido un tonel, un tonel de vino a un precio bastante exorbitante. Entonces, como era un entendido Fortunato en materia de vinos, entonces con esa astucia él dijo, mejor voy donde Lucrecio Lucchesi. Y eso le tomó más energía. Mejor vamos a verlo entonces. Pero el caballero lo lleva a un lugar donde hay restos óseos de cadáveres, muertos, catacumbas, criptas, etc. Estamos en ese contexto. Ahora vamos a ver Gamboa, lea el texto resaltado. Buenos días. Y formaba su parte posterior la pared de sólido granito que las limitaba. Fue inútil que Fortunato, alzando su mortecina antorcha, tratara de ver en lo fondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. Continúa, dije. Allí está el amontillado. En cuanto a Lucreci, es un ignorante, interrumpió mi amigo. Mientras avanzaba, Tambaleándose. tambaleándose, y yo le seguía pegando a sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho, y al ver que la roca interrumpía su marcha, se detuvo como atontado. Un segundo más tarde quedaba encadenado al granito. Había en la roca 2 argollas de hierro, separados horizontalmente. Gracias. Por 1, 2 pies. A ver, José Morales, lea el texto resaltado. Morales. ¿Puedo leer yo, profesor? Ya, muy bien. Morán, ¿no? Ya, en voz alta. De una de ellas colgaba una cadena corta, de la otra un candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos para arrojarlo. ¿Arrojarlo? Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho. Pasa tu mano por la pared, dije, y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte. Gracias. Fabricio. Franco. A ver, Franco. Ok, profe. Sí. Ok. Pero antes he de ofrecerte todos mis servicios. El amontillado, exclamó mi amigo que no había vuelto aún de su estupefacción.
Es cierto, repliqué. El amontillado, mientras decía esas palabras, fui hasta el montón de huesos de que ya he hablado. Echándolos a un lado, puse de bloques de piedra y de mortero. Con estos materiales y con ayuda de mi pala de albañil comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera. Ya, gracias. Eh, a ver, un voluntario más. Ya, prosigo. De mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho, siguió un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta, entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando por fin cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi plala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la décima hilera. La pared me llegaba ahora hasta el pecho. Detúvome nuevamente y alzando la antorcha sobre la mampostería, proyecté sus débiles y rayos sobre la figura allí, allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos brotando súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y 127 temblé. Desenvainando mi espada, me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepujé en volumen y en fuerza. Sí, así lo hice, y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la octava, la novena y la décima hilera. Terminé una parte de la undécima y última, solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché por su peso y la coloqué parcialmente en posición, pero entonces brotó desde el nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. La sucedió una voz lamentable en la que me costó reconocer la del noble Fortunato. Ja, ja, ja. Una excelente broma, por cierto, una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palacio? Ja, ja. Mientras bebíamos, mientras bebamos, jaja, el amontillado, dije, jaja, sí, el amontillado, pero no se está haciendo tarde, no nos estarán esperando en el palacio, mi esposa y los demás. Vámonos, sí dije, vámonos, por el amor de Dios, Montesor. Sí, dije, por el amor de Dios, esperé en vano la respuesta a mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta. Fortunato, silencio, llamé otra vez. Fortunato, no hubo respuesta. Pasé una antorcha sobre la cobertura y la dejé caer dentro. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé en el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha perturbado. Requiescat in pace. Entonces, como dije, ¿no?
Edgar Allan Poe es el cuento, es el literato, es el novelista, es el cuentista, que utiliza la técnica del cuento corto. Pero ¿dónde está el detalle de su fama? El detalle de su fama es que es el maestro del cuento, del misterio, del terror, ¿no? De las cosas que sobrepasan, digamos, la condición humana en una situación de obstáculo, de venganza, de crueldad y donde está presente la muerte. En este cuento, ¿no? Fortunato era el que continuamente ofendía al caballero principal de este relato. Y él ya tenía en mente, en algún momento tenía que vengarse. Y esa venganza tenía que lavar todas las ofensas que había recibido de Fortunato. Y en una fiesta de carnavales lo encuentra medio mareado, disfrazado de bufón, etc. Y inventa de haber comprado un tonel o un barril o un tonel de vino de excelente calidad, pero decía que no era de calidad, pero había pagado una buena cantidad de dinero. Y como Fortunato era un gran catador, un catador por excelencia de vino, se animó a ir, ver, observar, y dudaba por la época en que había recibido se había suscitado esa compra, porque en esa época no se daban esas cantidades de compra y el precio exorbitante que había pagado, pero lo lleva a un lugar donde había catacumbas, donde había, por ejemplo, mucha osamenta de cadáveres, ¿no? Y en diferentes lugares, una especie de cementerio, pero al interior en bóvedas. Entonces caminan y aprovechan de tomar un jerez y otra también, y donde Fortunato ya se había embriagado más. Llegan al final y aprovecha el amigo para poder poner los grilletes a Fortunato en las dos manos y le pasa una cadena al medio y lo deja ahí y empieza a trabajar, cerrar con ladrillo o piedras esa catacumba pequeña. Y finalmente lo cierra, ¿no? Lo deja mareado a su amigo y, como dice en el cuento, durante medio siglo, durante 50 años, nadie perturbó a Fortunato en su morada. Entonces, ¿qué podemos observar en esta técnica del cuento? Que tiene un estilo de crear cuentos o manifestar cuentos donde está el misterio, ¿no? Donde está la venganza, donde está presente la muerte y el peligro. Y asimismo, en sus otras producciones literarias, Edgar Allan Poe desarrolla este estilo, ¿no? ¿No? Entonces, donde siempre está el vaivén, la muerte, el peligro, la muerte, ¿no? Llámese, por ejemplo, el misterio más que todo. Entonces, desde este punto de vista, podemos ver nosotros de que el cuento corto, que en algunas ocasiones también es novelesco, ¿por qué? Porque es atractivo en cuanto a que atrapa al lector por el interés, por la sugestión. La sugestión empieza en el lector cuando dice, no, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Bien? Y donde está presente en algunos de sus cuentos también la presencia policial, diríamos el cuento del misterio del terror y de la tendencia policíaca, donde muchos de sus cuentos, aunque en este cuento no participa la policía, en otros cuentos sí participa. Yo retomo de que Edgar Allan Poe es el maestro del cuento moderno. En esta temática, donde está presente el misterio, el terror y la muerte. Entonces, quería recordarles, si ya tienen jóvenes su tema de argumentación, ya escogieron, quería preguntarles. Algo así usted dijo que iba a dejar como unos temas así en el Classroom, no sé. Sí, vimos unas diapositivas, ¿verdad? En lenguaje, Sí, pero ese diapositivas no llega solamente en con la nada. teoría. Voy a dejar un ejemplo, 2 o 3 ejemplos, ¿ya? Entonces en Classroom lo voy a colgar más tarde, más tarde. Profesor, si ya tenemos el tema, ¿se lo mandamos o cómo es? No, escojan el tema. Voy a tomar 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos para que cada uno exponga. Entonces, para darle los alcances, ¿no? Le voy a decir, aumenten esto
o reemplaza esto, pon este ejemplo, etcétera. Entonces, se va a hacer una preparación constante hasta un par de meses, ¿no? Para que este evento sea importante. Entonces, la temática pueden escogerlo del tema que a ustedes más les interese, ¿no? Puede ser de sociales, puede ser de religión, puede ser de arte, de política, puede ser de matemáticas, de física, química, como fuere, ¿no? Entonces, donde les encante más, donde ustedes puedan proyectarse más su recurso léxico. Por ejemplo, mire, ya les había hablado sobre el tema, por ejemplo, la argumentación consiste en defender, tener pruebas o convencer, digamos, al receptor, o demostrar con pruebas o afirmaciones fehacientes. Entonces, de ahí queda convencido el receptor. Y desde luego, pues que ahí no hay fantasía, no tampoco hay misterio, sino son cosas que se pueden medir, que se pueden entender claramente. Bien, entonces voy a agregar entre 2 o 3 ejemplos más, le voy a mandar en el Classroom con el mensaje respectivo, entonces ya para que ustedes preparen y se puedan guiar. Entonces el primer ejemplo va a ser sobre el Perú que les había hablado, ¿no? Entonces, no sé si podíamos, a ver, unos segundos, ¿cuánto nos queda? A ver acá, a ver, voy a verificar este ejemplo. Ya, comparto este texto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el enunciado. El enunciado se conoce como tesis o afirmación sobre esto, ¿no? ¿Por qué el Perú es un país subdesarrollado donde existe pobreza, desigualdad e injusticia, siendo un estado rico en recursos naturales? Esto puede estar en forma interrogante o sin interrogante también, ¿no? Entonces ustedes pueden tratar también inclusive del deporte. O sea, la temática para argumentar es muy amplio, es bastante amplio. Entonces acá argumento lo que se está enunciando, ¿no? El por qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro que todo lo que voy a argumentar no está en el 1 al 7, sino son aspectos generales. Por ejemplo, a la primera, ¿no? Si yo digo, ¿por qué el Perú es un país subdesarrollado, donde existe pobreza, desigualdad e injusticia, siendo un estado rico en recursos naturales? Entonces, 1, acá dice, la mala administración de sus autoridades, el manejo económico, la deslealtad, la corrupción y el robo. Esa es una de las causas. Entonces, ahí argumento. Por ejemplo, si yo digo mala administración de sus autoridades, vaya a partir de los presidentes de la República. En el caso peruano, mire, Ollanta Toledo, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, no están al margen de la justicia. Ollanta estaba en la cárcel, Toledo está en arresto domiciliario allá en Norteamérica para ser extraído al Perú, ¿no? Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski no está en su casa por edad y por la COVID, lo han tenido que llevar a su casa porque está en arresto domiciliario, no están al margen de la justicia por malos. Entonces, ahí lo que estoy diciendo, fundamento con ejemplos. Entonces, algo notorio. Entonces, nadie me va a decir que no es cierto eso. Es cierto, ¿no? Es cierto eso, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, si yo digo el manejo económico, desde luego, mayormente las autoridades están por el mal manejo económico y por haber dado, por estar inmerso en la corrupción, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Toledo recibió 20 millones de dólares, Nadine Heredia, el esposo de Ollanta, recibió 20 millones de dólares,
Pedro Pablo Kuczynski destrozó al Perú por más de 50 años. Siempre fue asesor, ministro. Entonces, en todo eso, Pedro Pablo Kuczynski se llevó, por ejemplo, se robó la página 11 del contrato de la Petroleum Company hace más de 50 años atrás. Entonces, todo ha sido un escenario de robo. Entonces, esas son cosas probables que hay que ver. Entonces, pueden ejemplificar de esa manera. Bien, ahora, por ejemplo, cuando se toma el caso de la deslealtad, muchos peruanos son leales y muchos fueron desleales. Por ejemplo, en la guerra del Pacífico, en la guerra con Chile, muchos eran leales y muchos eran desleales. Bien, entonces, miren, cuando Lima es ocupada por los chilenos, ¿qué sucedió? ¿No? Piero la traicionó, después aparece la figura de Andrés Avelino Cáceres, que se repliega a la sierra y es el único que defiende al Perú. Si habían varios generales con sus soldados, ¿y qué pasó con ellos? Entonces ahí estaba la deslealtad. Entonces, cada una de estas afirmaciones uno lo puede presentar con ejemplos. Entonces, 2 o 3 ejemplos, incluido esta, voy a mandar a ver, vamos a mandar en plan lector, ¿ya? En plan lector lo voy a subir este ejemplo. Este ejemplo que lo he construido, voy a construir otro ejemplo también para que ustedes puedan guiarse, ¿no? Este es, entonces, de lo que afirma. Entonces, en argumentación ustedes pueden utilizar la diapositiva, pero también pueden ejemplificar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, el Perú es un país mega diverso. La palabra mega significa grande. Mega diverso, ¿por qué? Claro, el territorio peruano no es tan grande, pero tampoco pequeño, pero sí es mega diverso ¿en qué? En costumbres, en folclore, en cultura, en escenario geográfico, eh, básicamente en el origen étnico, etc. Bien, ahora, pluricultural. Hay muchas culturas al interior del país, porque provenimos de una diversidad de culturas. La pocra, la chanca, la huanca, los collao, los cañaris, los chimúes, los paraquens, etcétera, de muchas culturas. Ahora, multilingüe. El Perú es multilingüe, ¿por qué? Porque utiliza muchas lenguas, más en la selva peruana. En la zona andina, 2 lenguas predominantes, el quechua y el aymara. Y en la costa, bueno, incluido el castellano, y en la capital hay colonia japonesa, china y otras que utilizan el griego, etcétera, que utilizan sus propias lenguas en su entorno familiar o básicamente social donde ellos interactúan. Entonces, cada una de las afirmaciones se argumenta. Con el hecho de haber dicho del 1 al 6 ya es una argumentación breve, pero pueden poner ejemplos, ¿no? Pues si yo digo, por la mala administración de las autoridades, el manejo económico, argumento, como yo lo dije, ¿no? Es cierto, probable eso, ¿no? Entonces, la argumentación trata de convencer si es cierta esa afirmación. Ahora, algunos temas también pueden tener contraargumentación. Contraargumentación. Por ejemplo, en el caso del fútbol peruano, el fútbol peruano puede llegar al Mundial de Qatar. Muchos dirán sí y otros no. Ese tema del fútbol peruano, hasta este momento, sí puede tener argumentación y contraargumentación. Ahora, si en la tesis o en el enunciado dijera,